Gonzalo, buen día para todos así en la mesa. Estamos y le agradecemos la deferencia por habernos recibido Noelia De Vicino, la reconocida psicopedagoga, para estar hablando de estos temas, cómo se viene dando. ¿Se da por etapas esta capacitación? Bueno, vamos a estar evacuando todas esas dudas con Noelia. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias por invitarme. Buen día a todos. Y bueno, efectivamente es un proceso que tiene varias etapas y que va pasando por diferentes momentos. Porque bueno, básicamente la elección de una vocación, de una carrera o de un trabajo forma parte de nuestra identidad personal y bueno, está en permanente construcción. Entonces, si bien esto se suele dar en ese momento de terminar el secundario y elegir, bueno, o estar pensando qué hacer a futuro, nos vamos planteando y replanteando nuestra identidad vocacional a lo largo de toda nuestra vida. Entonces está colmada de múltiples elecciones, mucho más allá de la adolescencia en sí misma. Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Noelia. Bueno, Noelia, ¿cómo va? Buen día, Gonzalo, la saluda. Muy buen día. Bueno, yo siempre me pregunto si no es demasiada carga para un chico de 16, 17 definir qué va a hacer el resto de su vida. Y sí, suele ser una presión bastante importante, por eso muchas veces se llega al proceso de orientación vocacional con dudas, inquietudes y hasta incluso a veces con miedos y angustia por tener que elegir. A veces, bueno, es como que la pregunta esta de qué vas a hacer cuando termines el colegio, o a qué te vas a dedicar, o lo que nos preguntan cuando somos chiquitos, qué vas a hacer cuando seas grande, se hace como muy fuerte justamente en la etapa de quinto o sexto año, cuando ya la toma de decisión y de acción está ahí como bien próxima. Y en ocasiones suele ser vivenciado como una presión y como algo para lo cual todavía no se sienten preparados para decidir. Y eso es lo que nos da lugar a que muchas veces se hacen reelecciones. Claro. Porque, bueno, vamos creciendo y quizás en la adultez podemos estar eligiendo desde otras variables, que es muy diferente a lo que ocurre en la etapa de la adolescencia. Claro, no está mal revisar algunas decisiones por ahí. No, para nada. Incluso esto, como decía recién, la identidad vocacional se va perfilando y reconstruyendo de manera constante, porque hasta incluso cuando ya terminamos una carrera o tenemos un trabajo, estamos decidiendo en qué nos especializamos, en qué área nos enfocamos, cómo vamos a ejercer esa profesión o cómo vamos a desempeñar nuestro trabajo, y eso también forma parte de las elecciones. Por eso es que hoy en día esto de la elección vocacional ya supera lo que es la adolescencia en sí misma, sino que abarca todas las etapas de la vida, porque lo empezamos a construir desde etapas muy tempranas y lo vamos revisando en la adultez o hasta incluso en el momento de la jubilación, donde hay que reelegir y repensar, bueno, ¿qué hago después de haber terminado con esta tarea? Entonces, en realidad es un proceso que siempre queda abierto y bueno, sujeto al crecimiento y a la transformación que vamos vivenciando a lo largo de nuestra vida. Noelia, Fernanda te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, te quería preguntar un poco los mandatos familiares, cómo se trabajan, ¿no? El niño que a lo mejor nació con papá y mamá en la misma carrera, en la misma profesión, en el mismo oficio, y no sé si se preguntó o no hacer otra cosa, o si a lo mejor sus padres son los que le están ofreciendo a lo mejor una empresa ya formada para que él se dedique a lo mismo. Bien, mira, en realidad cada sujeto que se piensa en relación a su elección vocacional está atravesado por mandatos y creencias familiares. Nadie está exento de ello. Sí, obviamente que las creencias, los mandatos, los juicios creados acerca de las carreras, de los diferentes trabajos, son particulares en cada sistema familiar. Entonces siempre es una temática que se aborda dentro del proceso de orientación.
Sí es cierto, hay casos como vos decís bueno, que la familia todos quizás se desempeñan en un mismo trabajo o en determinada profesión y muchas veces se espera que el adolescente o el joven siga ese trayecto y ahí hay que revisar si el deseo de la persona sigue ese mismo lineamiento o cómo sería para esa persona elegir y hacer algo diferente. Porque no siempre que alguien elija hacer lo mismo que se hace en su familia es por imposición o porque no queda otra. A veces también coincide con el deseo y con la elección vocacional. Entonces, bueno, son todas las variables que tenemos que definir y conversar dentro del proceso. Y generalmente las familias están como, si bien esto genera un movimiento a nivel familiar, hay bastante predisposición porque muchas veces, es la primera vez que esto se pregunta, se charla, se piensa. Entonces, es abrir un poco la pregunta de cómo sería hacer lo mismo o quizás estudiando la misma carrera, pero ejerciéndola desde otro lugar o de otra manera. Noelia, buen día. ¿Cómo pensás que los chicos conviven con el miedo al fracaso? Porque da la impresión que, o al menos estamos acostumbrados a que sea una cuestión tan límite y en definitiva no es así, pero bueno, están estas autopresiones y del entorno y de lo que se piensa. ¿Cómo se convive con esto de el temor a fracasar a una mala elección? Mira, esa es una pregunta bastante interesante porque es algo con lo que siempre la orientación vocacional se vio atravesada por el miedo a que lo que elijo no sea lo que en verdad quiero, con lo que verdaderamente me haga feliz. Pero hoy se está dando con mucha fuerza este temor a la frustración o al fracaso y en parte, como vos bien decís, es dado por las circunstancias y el contexto familiar, pero también cuando nos ponemos a observar es una característica que está presente en toda nuestra sociedad y no solo en los adolescentes, sino también en los adultos. Hay como una idea de que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer perfecto y nos tiene que ir de maravillas y así elijamos algo que conectado con nuestro deseo, con nuestra identidad y que enfocado hacia nuestro proyecto de vida, también a veces hay frustraciones de, desaprobar un examen o de encontrarme con que determinadas materias no me gustan tanto como tenía pensado o que me fui a vivir a otro lado y la convivencia o la mudanza no resultó como creía. Pero en realidad no es algo novedoso, pero sí algo que hoy se está dando con mucha fuerza, pero porque está presente en toda nuestra sociedad, no solamente en los adolescentes, sino que como adultos también cargamos con ese temor o con esa preocupación. Noelia, ¿hay mucha interferencia de los padres para que los chicos decidan tal o cual carrera y no por allí una elección libre por parte de los chicos? Y hay situaciones de todo tipo. En general, lo que hacemos durante un proceso de elección vocacional es pensar, traer a la conversación esas expectativas y generalmente también mostrar que no siempre eso tiene que ver con una intencionalidad negativa. Obviamente los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero hay que chequear eso, qué contradicciones, con qué creencias nos conecta, cuáles son los mandatos, cuáles son las expectativas y también cuáles son las posibilidades reales. De hecho, esto siempre también ha ocurrido porque, permanentemente también van surgiendo carreras, profesiones, ocupaciones nuevas o las tradicionales que comienzan a ejercerse desde lugares bien diferentes y eso por ahí, también viene como a replantear a los papás, a la familia, ideas acerca de lo que es el trabajo, de lo que es el éxito, de qué carreras, cómo son vistas las carreras, porque sabemos que a nivel
familiar circulan estas ideas de que hay carreras fáciles, difíciles, rentables, no convenientes, o cómo son los profesionales de determinada carrera o de determinado trabajo, y es traerlo siempre a la conversación para que tanto el adolescente como así también su sistema familiar puedan repensarse y construir una nueva mirada desde un lugar, bueno, mucho más sano. Claro. Noelia, si hay alguien, bueno, viendo qué le gusta, qué quiere estudiar, qué tips o qué se tendría que preguntar esta persona. Y a veces hablar de esto de como de tip o de consejitos para la elección es como bastante complejo porque siempre nos va a implicar dejar afuera un montón de cosas. Por ahí, bueno, siempre de no hacer un proceso de orientación vocacional se recomienda, bueno, esto de evaluar, investigar, no solo cuál es la carrera, sino bueno, qué planes de estudio, cómo es el plan de estudio, cómo son las materias, en lo posible ponerse en contacto con personas que estén estudiando o que estén ejerciendo esa profesión para que pueda mostrar, bueno, cuáles son los ámbitos de intervención, cómo es la forma de trabajar, cómo fue el proceso para esa persona, y eso va abriendo como, bueno, mucho la mirada acerca de la carrera que se tiene en mente. Y también, bueno, es como familia sugerirles en esto de acompañar a los chicos también a, bueno, recorrer la universidad, conocer el lugar donde se van a instalar, sugerirles por ahí personas con las que pueden tomar contacto para revisar de qué se trata eso de lo que... Porque muchas veces se elige y después nos encontramos con que no era lo que yo creía o como yo me lo imaginaba. Entonces, bueno, siempre que podamos como anticipar esas variables va a ser, bueno, mucho más fructífero tanto para el joven que elige como así también para el medio familiar. Bien. Noelia, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, Marce. Gracias, Gonzalo, hasta el próximo contacto. Bueno, ahí estaba Noelia.